Nos vamos con nuestro siguiente invitado y volvemos a hablar de reforma tributaria. La tiene difícil, según algunos, en el Congreso de la República. Como les decía hace algunos minutos, Cambio Radical tiene sus reparos, el Partido Liberal también tiene sus reparos. Ha dicho el expresidente César Gaviria que están mirando a ver si acompañan o no esta reforma tributaria. Y también está el partido de la U, ha dicho que no va a acompañar esta reforma tributaria así como está planteada. ¿Qué va a pasar con el Centro Democrático? El jefe del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, ha hecho varios reparos. Ayer hizo varios a través de su cuenta de Twitter. Senador Fernando Araujo, senador del Centro Democrático, gracias por atendernos. Un feliz día. Muy buenos días, Janet. Un saludo a todo el equipo y un saludo a todos los televidentes. Senador, ¿qué va a pasar con el Centro Democrático? ¿Van a acompañar definitivamente la reforma tributaria? ¿Va a tener que modificarse para que pueda llegar a ser aprobada y lleve el visto bueno el Centro Democrático? Nosotros hemos dicho que tenemos ilusión por la política social, que es absolutamente urgente y necesaria. Que la política fiscal, el problema de deuda, de déficit y todos esos problemas financieros del Estado pasan a un segundo plano, a pesar de que no tienen precedentes, pasan a un segundo plano al lado del problema de pobreza, que es absolutamente inaceptable que en Colombia lleguemos a una cifra donde 1 de cada 2 compatriotas estén viviendo por debajo de la línea de pobreza. Esto es con menos de 320.000 pesos mensuales, más o menos. Para eso se requiere un gran acompañamiento fraterno. El llamado es esa fraternidad. Yo me acuerdo que el año pasado, cuando comenzó la pandemia, hubo un gran espíritu de solidaridad. Aquí hay que buscar otro tipo de mecanismos para poder solventar un poco las dificultades de tantos compatriotas. 50% equivale a casi 24 millones de colombianos en condiciones de pobreza. Entonces nosotros apoyamos todos los temas sociales, por ejemplo, la permanencia del programa de ingreso solidario, la gratuidad en la universidad pública para los estratos 1, 2 y 3, el apoyo al subsidio de nómina, por supuesto, los subsidios a la seguridad social para contratar menores de 28 años y también mujeres mayores de 40 y adultos mayores que no estén pensionados. Todo eso se hace urgente y absolutamente necesario. Por supuesto que para hacer eso hemos dicho no exagerar en impuestos. Hemos puesto 7 reparos que han ido sumándose otros, tengo que decirlo, en la medida en que vamos conociendo el articulado, y si tú me permites podría entrar a profundizar en alguno de esos 7. Sí. Y tiene que haber una gran política de austeridad, de reducción del tamaño del Estado, tiene que haber una reforma administrativa que genere también recursos. Senador, iniciemos por ese tema que yo creo que llama mucho la atención de las personas cuando leen esta reforma tributaria y muchos dicen, ok, vamos a tener que aportar para poder ayudar en una difícil crisis social que está viviendo el país y más en estos momentos de pandemia donde queremos que todos estos apoyos que usted nos acaba de explicar pues sigan. Pero ¿dónde está la austeridad del Estado? ¿Dónde está la austeridad del gobierno? ¿Dónde está el apretón del cinturón del gobierno? De acuerdo, yo estoy completamente de acuerdo en eso. Hay muchas de las reformas que se requieren para darle un apretón de verdad duro, requieren enmiendas constitucionales que implican un apoyo político mucho más amplio que requiere una ley ordinaria como una reforma tributaria. Algunas ya están radicadas, por ejemplo, nosotros proponemos eliminar contralorías regionales. Nosotros hemos propuesto la reducción del tamaño del Congreso. Estamos proponiendo también reducir o disminuir el tamaño de la JEP, hacer algunos ajustes a los acuerdos de La Habana que generan costos supremamente altos para toda la sociedad. Ese acuerdo de La Habana exigió que el gobierno anterior, con la oposición nuestra, llevara el IVA al 19% y fue precisamente para financiar ese acuerdo. Entonces nosotros decimos, hombre, aquí hay que buscar cómo se corrigen muchos de esos sobrecostos, cómo se ajustan muchos de esos sobrecostos para poder tener alivio. Pero también se le dan atribuciones al presidente de la República para fusionar entidades, eliminar consejerías, cerrar algunas entidades que no estén cumpliendo sus propósitos, cerrar algunas y fusionar otras que cumplen doble propósito sobre el mismo objetivo. Entonces, yo creo que ese tiene que ser un punto fundamental. Pero también tenemos observaciones a algunos temas. Por ejemplo, nosotros hemos dicho,
que colombianos que ganen menos de 50 millones de pesos declaren renta, está bien para que haya transparencia e información, pero que no paguen. Por ejemplo, nosotros hemos dicho, no se puede gravar pensiones de régimen de ahorro individual, no se puede gravar ese ahorro. Se puede grabar pensiones que están subsidiadas y que son mega pensiones, hemos dicho, mayores de 14 millones de pesos. Estamos diciendo, como está funcionando el régimen de servicios públicos sin IVA, con una contribución que subsidia los estratos 1, 2 y 3, nos parece bien, no le pongamos IVA a los servicios públicos. Estamos diciendo también que tengamos mucho cuidado con la cadena de alimentos para evitar alzas exageradas en los precios de los consumidores colombianos. También estamos señalando con especial énfasis cómo miramos con los transportadores para evitar que los transportadores tengan sobrecostos en su cadena de logística y de esa forma evitar inconvenientes en un eslabón tan importante para la economía colombiana. Y tengo dos reparos adicionales que hemos señalado. Uno, no podemos grabar el Internet y la utilización de la conectividad y estamos proponiendo mantener una sobretasa al sector bancario, ampliándolo al sector financiero, pero con una destinación específica para apoyar a la micro y la pequeña empresa. Sí, senador Araujo, bueno, pero tal como estamos viendo, de acuerdo a esos puntos que ustedes no están de acuerdo, a lo que ha dicho el expresidente Álvaro Uribe el día de ayer, donde también pues, ha manifestado distintos puntos, inclusive uno muy fuerte que tiene que ver con la economía naranja, que ha sido una de las banderas del gobierno de Iván Duque, pues al parecer el Centro Democrático pues, no la va a acompañar de lleno. Y tenemos Cambio Radical, tenemos Partido de la U, tenemos Partido Liberal, dicen no vamos con esta reforma tributaria. Está tambaleando la reforma. Es decir, es una reforma muy compleja, un momento muy difícil. Necesario la política social, necesario poder sostener los programas sociales, necesario poder hacer algún ajuste fiscal que nos permita acceder a crédito para precisamente financiar en los próximos 2 años la expansión social, que además nos dé la oportunidad de encauzar la lucha contra la miseria e incluso cambiar la tendencia de aumento. Hoy hay un aumento en los indicadores de pobreza, tenemos que darle la vuelta a eso. Y eso implica un diálogo con todos los sectores, no solamente con los sectores políticos, que es fundamental para aprobar esa política social. También lo requiere con los sectores de base, con empresarios, con microempresarios, con productores, con comerciantes, muchos que están preocupados con toda la razón, después de un momento tan difícil como el que se vivió el año pasado, del cual todavía no hemos salido, y estamos todavía, digamos, de nuevo, entrando a etapas de cuarentenas en algunas ciudades de Colombia, a raíz de la tercera ola, que era el resultado más grande que lo que teníamos hace un año. Entonces, allí vemos que se hace indispensable mantener ese diálogo y buscar consensos y tomar decisiones con toda creatividad. Lo que no podemos permitir de ninguna manera, queridos televidentes, es que se acaben los programas sociales. Allí tenemos que todos buscar soluciones de manera creativa y apelando, por supuesto, a la fraternidad, donde hay 24 millones de colombianos que viven en condición de pobreza y hay otros 24 millones de colombianos que no están por encima de la línea de pobreza, pero ahí hay muchos matices. Claro. Hay unos que viven con muchos recursos y otros con muy poquito. No pueden aportar lo mismo los que ganan poquito que los que ganan mucho. Claro, pero a ver, senador Araujo, ¿el Centro Democrático es partidario entonces de qué? ¿Cuál es la posición que va a adoptar el Centro Democrático? ¿Se hunda esta reforma? ¿Se presente un nuevo proyecto luego de que se tengan en cuenta todos los puntos que ustedes han dicho? La posición nuestra ha sido la misma desde hace más de 6 meses. Es escuchar a los sectores, buscar consensos, hacer ajustes, no exagerar en impuestos, ser muy meticulosos a la hora de proponer impuestos, pero financiar la política social. Mira, en términos, por ejemplo, de economía naranja y lo de los cines, presentaron una propuesta que elimina una parafiscalidad y que le da unos recursos al cine. La industria del cine no lo entendió así. Dice el Ministerio de Hacienda, dejémoslo como está. Vamos a dejarlo como está, aunque lo que propongan sea mejor, dejémoslo como está para evitar inconvenientes. Por ejemplo, en
el tema de pensiones, Claro. hay mucha preocupación de los miembros de la Reserva, Policía y Fuerzas Militares. Esos no quedan grabados bajo ninguna circunstancia. En eso yo creo que puede haber consenso. Y ese tipo de consenso hay que seguirlo buscando. Entonces, no es una situación fácil. A nadie le gusta tramitar una reforma tributaria, y menos en estas circunstancias, y menos a la víspera, digamos, de un año de elecciones, a la salida de un gobierno, pero las circunstancias nos exigen también pensar con inteligencia y con responsabilidad, sobre todo en esos 24 millones de colombianos que están por debajo de la línea de pobreza. Es que además hay que decirlo, en el 2010 eran 27% los colombianos, en el 2018 era el 34, 35, antes de la pandemia estaba en 35, pero la pandemia lo ha llevado a 45 y si no hacemos nada supera el 50%. A mí me preocupa mucho la situación en la que están viviendo todos esos compatriotas y tenemos que buscar apelar a la fraternidad de los colombianos. Mire, los expertos dicen que con 80.000 pesos mensuales por cada uno de los 24 millones, no por familia, sino por individuo, bastante se alivia. Sí. Los otros 24 millones, todos tenemos la capacidad de ayudar con 80.000 pesos mensuales a un colombiano. Yo creo que no todos. Entonces ahí es donde tenemos que buscar cómo se matiza, dónde se aplica un poquito más, cómo contribuye un poquito más lo que más tiene, cómo no afectamos a la clase media, cómo si la clase media va a aportar algo tiene que ser absolutamente marginal, cómo evitamos este conflicto social y cómo buscamos que haya armonía y fraternidad en esta sociedad. Es el senador por el Centro Democrático, Fernando Araujo. Los reparos que desde ese partido se le ha puesto también a esta reforma tributaria, ahí se ha dicho que son partidarios del consenso. Sin embargo, otros partidos no acompañan esta reforma. Un feliz día, senador Araujo. Feliz día para ti y para todos los televidentes.